Buenas tardes, ingeniero Walter Rodríguez Aroca, docente de la Universidad Estatal de Milagro y de la asignatura Cálculo Diferencial, de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Mi nombre es Walter Marcelo Paredes Martínez. El tema que hemos seleccionado como grupo es la derivada, correspondiente a la unidad 3. Los integrantes del grupo son Ayala Triviño Irene Rosalía, Macías Domínguez Yarixa Arlet, Minda Méndez, Darwin Sebastián, Mora Briones, Nick Ryan y mi persona, Paredes Martínez, Walter Marcelo. A continuación, expondré el objetivo del tema. Antes de presentar el objetivo como tal, quiero explicar por qué es importante tener un objetivo claro en esta unidad. Cuando hablamos de la derivada, no solo hablamos de una operación matemática, hablamos de una herramienta que nos permite entender cómo cambian las cosas, cómo cambia la velocidad, cómo cambia una población, cómo cambia un costo, cómo crece o disminuye una variable. Es decir, el cálculo diferencial está directamente conectado con la vida real. Y el objetivo del tema pues nos va a ayudar a saber qué debemos aprender y para qué nos sirve. Presentando el objetivo del tema, la derivada, como objetivo general, tenemos que comprender el concepto de derivada como una herramienta fundamental del cálculo diferencial para analizar el cambio de las funciones reales y aplicarla correctamente en problemas teóricos y prácticos. Voy a explicar cada objetivo de forma sencilla, usando ejemplos que ayuden a comprenderlo. Primero, para interpretar la derivada geométricamente. Cuando hablamos de interpretar la derivada geométricamente, nos referimos a entender que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva. Si dibujo una curva cualquiera, por ejemplo, la función de f de x es igual a x al cuadrado, la recta tangente es una línea que toca la curva en un solo punto y tiene la misma inclinación que esa curva en ese punto. Un ejemplo muy intuitivo es si la pendiente es positiva, la curva está subiendo. Si es negativa, está bajando. Si es cero, estamos en un punto plano. Segundo, relacionar la derivada con la tasa de cambio. La idea de la tasa de cambio es más real y concreta. Por ejemplo, si un carro recorre una distancia, la derivada de la distancia es la velocidad. Si tengo dinero creciendo en un banco, la derivada es la velocidad con la que crece el dinero. Si la temperatura cambia durante el día, pues la derivada nos indica qué tan rápido cambia. Un ejemplo sencillo sería si caminamos 10 metros en 2 segundos, mi velocidad promedio es de 5 metros por segundo. Pero si quiero saber mi velocidad exacta en un instante, necesito la derivada. Así la derivada permite estudiar fenómenos instantáneos. Tercero, aplicar las reglas de derivación. Aquí el objetivo es que podamos derivar las funciones más rápido y con mayor precisión. Las reglas principales son regla de la potencia, regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Aplicando solo la regla de la potencia ya podemos resolver problemas de velocidad, de crecimiento o física básica. Interpretar resultados en contextos reales. Este objetivo conecta el cálculo con la realidad. Ejemplos simples: si un precio sube muy rápido, pues la derivada será grande, alerta económica. Si la velocidad de un automóvil llega a cero, se detiene. Si la pendiente de una curva cambia de positiva a negativa, hay un máximo. Esto ayuda a tomar decisiones en ingeniería, economía y ciencias. Explicación complementaria. En esta unidad se busca que el estudiante no solo aprenda a derivar funciones, sino que también entienda el significado conceptual detrás del proceso. La derivada presenta cómo cambia una cantidad respecto a otra, siendo una herramienta esencial para el análisis y optimización de fenómenos físicos, económicos y naturales. El objetivo de este tema no es solo aprender las derivadas de memoria, sino comprender cómo funcionan, saber cuándo usarlas
interpretar sus resultados y relacionarlas con la vida real. Pues eso nos prepara para todo lo que viene en la unidad. La regla de la cadena, derivadas de funciones no lineales, regla de L'Hopital y diferenciabilidad y continuidad. Es decir, este objetivo es el corazón de la unidad. En conclusión, el objetivo del tema, la derivada, nos guía a aprender el concepto profundo de cambio, a interpretarlo geométricamente y aplicarlo en situaciones reales. Es fundamental que tengamos clara esta base para que los demás integrantes puedan desarrollar su contenido, ejemplos y los ejercicios propuestos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Introducción. Las derivadas son un concepto esencial de cálculo diferencial, rama de las matemáticas que estudia cómo cambian las funciones respecto a sus variables. Su origen se remonta desde el siglo XVII y han convertido en una herramienta fundamental en la ciencia, la ingeniería, la economía y muchas otras disciplinas. En términos generales, la derivada mide la tasa de cambio de una cantidad con respecto a otra. Esto significa que permite conocer cómo varía una función cuando su variable independiente cambia. Por ejemplo, en física, la derivada de la posición con respecto al tiempo corresponde a la velocidad y la derivada de la velocidad representa la aceleración. En otras palabras, las derivadas permiten analizar procesos dinámicos y comprender mejor los fenómenos del mundo real. Desde una perspectiva geométrica, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto determinado. Este concepto permite estudiar el comportamiento local de una función, identificando intervalos de crecimiento, decrecimiento y puntos críticos como máximos, mínimos e inflexión. Para calcular derivadas se emplean diversas reglas de derivación, entre ellas la del producto, la del cociente y la regla de la cadena, que facilitan el proceso cuando las funciones son más complejas. Estas herramientas hacen posible aplicar la derivada en múltiples campos. En economía se utilizan para optimizar costos o beneficios, en biología para analizar la tasa de crecimiento poblacional y en ingeniería para modelar sistemas que involucran movimiento, energía o cambios de temperatura. En conclusión, las derivadas permiten comprender cómo cambian las cosas, ofreciendo una visión profunda sobre el comportamiento de funciones y fenómenos variables. Gracias a su versatilidad se consideran una de las bases más poderosas y útiles de las matemáticas modernas. Buenas tardes, yo soy Alexis Domínguez y hoy le voy a hablar sobre el desarrollo del tema de la derivada. ¿Qué es la derivada? Si se tiene una función, su derivada en un punto indica cuán rápido cambia el valor de la función cuando varía ligeramente. Se define como f de x igual límite fx más h menos f de x sobre h. Esta fórmula se conoce como el cociente incremental y representa el cambio de la función en un intervalo pequeño. Interpretación de la derivada. Primer punto, geométrica. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Si la gráfica está subiendo, si la gráfica está bajando. Si el punto puede ser máximo, mínimo o un punto de inflexión. Segundo punto, física. La derivada representa velocidad instantánea. Ejemplo, si es la opción de un móvil en una función del tiempo, entonces g sobre t igual a velocidad. Reglas de la derivación. Función y derivada. Función x elevada a la n, derivada es nx elevada a la n menos 1. Sin x, su derivada es cos x. Función cos x, su derivada es menos sin x. X elevada a la x, su derivada es e elevada a la x. Y x, su derivada es 1 sobre x. Reglas importantes. Primero, derivada de una constante es k igual a 0.
Reglas de suma. F de x más gx igual a f de x más gx. Regla del producto. Fg es igual a fg más fg. Regla del cociente. F sobre g es igual a fg menos fg sobre g elevada al cuadrado. Aplicaciones de la derivada. Las derivadas tienen utilidad en la física, que es velocidad y aceleración. Economía, que es maximizar ganancias o minimizar costos. En ingeniería es el comportamiento de las estructuras. Y en medicina, modelamiento del crecimiento de epidemias. Gracias. Gráfica de cada uno. El objetivo es comprender cómo cambia una función y cómo su derivada nos muestra ese cambio. Ejemplo 1. Función x igual x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x más 4. Su derivada es f' de x igual 3x al cuadrado más 4x menos 5. Es una función polinómica cúbica. Su gráfica tiene curvas suaves y puede tener máximos y mínimos. La derivada es una función cuadrática que indica dónde la función sube o baja. Donde la derivada es positiva, la función está creciendo. Donde la derivada es negativa, la función está disminuyendo. Cuando la derivada se hace cero, encontramos puntos críticos. En el ejemplo 2 tenemos f de x igual raíz de x. Su derivada viene siendo f' de x igual 1 sobre 2 por raíz de x. La función solo existe para x mayor que 0. Su crecimiento es rápido al inicio, pero luego se hace más lento. La derivada es positiva, por lo que la función siempre crece y la derivada disminuye a medida que avanzamos. El crecimiento se vuelve más lento. En el ejemplo 3 tenemos función de x igual 1 sobre x al cuadrado, que nos viene dando la derivada de f' de x igual menos 2 sobre x al cubo. La función nunca toca el eje de x y tiene una asíntota vertical en x igual 0. A medida que nos alejamos de 0, el valor se acerca a 0. Ejemplos de funciones, sus derivadas y la interpretación. Buenas tardes. En esta parte de la exposición continuaré con los ejercicios propuestos de la derivada. El propósito de esta sección es presentar 3 ejercicios que servirán como práctica para reforzar las reglas de la derivación que hemos visto. Estos ejercicios no estarán resueltos. La idea es que puedan desarrollarlo después, como parte del estudio individual o en la clase. Antes de mostrar los ejercicios, quiero recordar que la derivada es una herramienta esencial para comprender cómo cambia una función respecto a su variable. Por esta razón, los ejercicios que voy a presentar abarcan funciones polinómicas, funciones racionales y una función trigonométrica compuesta. Así podemos practicar las reglas más importantes, que son la regla de la potencia, la regla del cociente, la regla de la cadena. Primer ejercicio. En el primer ejercicio se debe calcular la derivada de la siguiente función polinómica. F de x es igual a 5x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 7x menos 9. En este ejercicio nos va a permitir primero reforzar la regla de la potencia, ya que cada término tiene un exponente distinto. Lo propongo porque es una de las formas de funciones más comunes y es excelente para practicar la mecánica básica de la derivación. Además, ayuda a identificar cómo se deriva término por término sin complicaciones. En el siguiente ejercicio, ejercicio número 2, tienen que encontrar o deben encontrar la derivada de la siguiente función racional. F de x es igual a 2x al cubo menos 5 sobre x al cuadrado más 1. Este ejercicio es importante porque utiliza la regla del cociente, la cual es fundamental cuando trabajamos con fracciones algebraicas. Así que se debe derivar tanto el numerador como el denominador y luego aplicar la fórmula correspondiente. Este tipo de ejercicio va a fortalecer la organización en el proceso algebraico durante la derivación. En el siguiente ejercicio, ejercicio número 3, en este ejercicio vamos a determinar la derivada de la siguiente función trigonométrica compuesta. F de x es igual al seno de 4x al cubo. Este ejercicio está diseñado para practicar la regla de la cadena,
que es muy frecuente en cálculo y en aplicaciones de ingeniería. Bueno, aquí tenemos una función compuesta. Este tipo de ejercicio nos va a ayudar a entender cómo combinar la derivada de una función trigonométrica con la derivada de un polinomio dentro del argumento. Para concluir, los ejercicios propuestos son una herramienta indispensable para reforzar el aprendizaje del tema de la derivada. Cada uno de los ejercicios fue seleccionado para practicar reglas diferentes y así lograr una comprensión más completa del cálculo diferencial. Invito a todos mis compañeros a resolver con calma, revisar las reglas y practicar, ya que estas habilidades serán necesarias para los temas más avanzados de la unidad. Muchas gracias.